El viernes tu marido te regalará flores, pero sé tú la primera en olerlas. Eso le aconsejó a Sofía una adivina en el parque, a la que había ayudado a cargar unas bolsas. Y cuando llegó el viernes, Sofía cerraba la portezuela de su viejo Seat Ibiza, intentando no dejar caer la caja con las muestras de rosas holandesas. El sol de octubre se abría paso entre las nubes, tiñendo el parque de suaves tonos dorados. Después de 3 horas en el mercado mayorista de flores, en las afueras de la ciudad, sentía un agradable cansancio, ese que llega después de un trabajo bien hecho. 38 años, 15 de los cuales había dedicado a la floristería, y todavía cada nueva variedad de rosa le provocaba el mismo entusiasmo que la primera vez. Sujetaba con cuidado contra su pecho la caja de cartón, donde en compartimentos especiales reposaban 10 tallos cortados de una rara variedad llamada Misty Bubbles, capullos de un rosa delicado con un degradado hacia un centro cremoso. Mañana los mostraría en la reunión de planificación de la floristería, donde llevaba 8 años como florista principal. Sofía caminaba por un sendero familiar a través del Parque del Retiro. Era el atajo más rápido para llegar a casa. Javier, su marido, había prometido volver pronto hoy, sobre las 7. Quizás le daría tiempo a preparar su plato favorito, merluza en salsa verde con verdura. Aunque, si era sincera, en los últimos meses él se quedaba cada vez más a menudo en la oficina. El negocio inmobiliario, explicaba él, ahora exige una presencia constante. Los clientes son caprichosos. Las operaciones se caen en el último momento. Justo pensaba en qué guarnición preparar cuando vio a una mujer mayor en un banco. Estaba sentada con 2 enormes bolsas de la compra a su lado, respirando con dificultad y llevándose una mano al pecho. Su pelo canoso estaba cuidadosamente recogido bajo un pañuelo y sobre sus hombros llevaba un abrigo descolorido, claramente de otra década. Sofía redujo el paso. La mujer parecía agotada, su rostro estaba pálido. ¿Necesita ayuda?, le preguntó. Acercándose, la anciana levantó unos ojos sorprendentemente claros, casi transparente. En ellos brilló algo que Sofía no supo identificar. ¿Agradecimiento o algo más? Oh, hija mía, susurró la mujer, si supieras lo que me cuesta ahora. Antes ni me daba cuenta de estas distancias, y ahora, ir de la tienda a casa es como cruzar la ciudad entera. ¿Vive muy lejos? ¿Qué va? La anciana hizo un gesto con la mano hacia los bloques de pisos detrás del parque. Ahí mismo, en el tercer portal. Pero con estas bolsas, compré patatas, conservas. Mi nieto prometió ayudarme, pero al final no ha venido. La juventud de ahora tiene sus propios asuntos. Sofía dejó la caja de rosas en el banco. Déjeme que la ayude a llevarlas. Voy justo en esa dirección. Era una pequeña mentira. Su casa estaba en la dirección opuesta, pero Sofía no podía seguir de largo. Su madre siempre le había enseñado a ayudar a los mayores. ¿Y qué le costaban 10 minutos más? ¡Ay, cariño! Eres un ángel del cielo, dijo la mujer, radiante. Me llamo Eudoxia. ¿Y tú? Sofía. Déjeme las bolsas a mí. Usted vaya tranquila, sin prisas. Cogió ambas bolsas, que eran realmente pesadas, unos 10 kilos cada una, y se pusieron en camino por el sendero. Doña Eudoxia caminaba despacio, apoyándose en un bastón, pero su respiración se había vuelto más regular. Tan joven y guapa, decía la anciana, mirando a Sofía. ¿Casada? Seguro. Sí, desde hace 14 años. ¿Y tenéis hijos? El rostro de Sofía se ensombreció. ¿Esa pregunta siempre le causaba dolor? Aunque intentara no demostrarlo. No, no hemos podido. Doña Eudoxia asintió, como si ya lo supiera. Son cosas que pasan. Dios no se los da a todos. Pero eso no significa que la vida esté vacía. Aún tienes todo por delante, hija. Salieron del parque y siguieron por la acera. Sofía se dio cuenta de que la anciana la miraba fijamente, no de reojo, sino estudiándola, como si intentara descifrar algo. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó doña Eudoxia. Soy florista. Mire, acabo de recoger estas flores del mayorista, dijo Sofía, señalando la caja que llevaba bajo el brazo junto con una de las bolsas. Flores. La anciana se quedó pensativa. Qué bonito oficio. Las flores no solo traen alegría, también dicen la verdad, si sabes escucharlas. Sofía sonrió. Seguramente la gente mayor tenía su propia filosofía para todo. ¿La verdad? Y tanto. Cada flor tiene su propio lenguaje. Las rosas, por ejemplo, muestran el amor, pero también pueden ocultar una mentira con un envoltorio bonito. Algo en la voz de doña Eudoxia hizo que Sofía se pusiera en guardia. La anciana hablaba de una manera extraña, como si no estuviera simplemente charlando para mantener la conversación. Llegaron a un bloque de pisos, un típico edificio de ladrillo visto de los años 80 con la pintura del portal desconchada. Doña Eudoxia se detuvo en la entrada.
Esta es mi casa. Gracias, querida. ¿Me la subes al piso? Vivo en el segundo. No está lejos. Claro. El ascensor, como era de esperar, no funcionaba. Subieron por la escalera, que olía a humedad y a gato. Doña Eudoxia abrió la puerta con su llave y Sofía dejó las bolsas en el diminuto recibidor. El apartamento era pequeño, de una sola habitación, pero sorprendentemente acogedor. En las paredes había fotos antiguas y en el alféizar, macetas con geranio. Pasa, siéntate un minuto, la invitó la anciana. Te preparo un té. Gracias, pero ya tengo que irme. Mi marido me espera. De repente, doña Eudoxia agarró a Sofía por la mano. Sus dedos eran fríos y huesudos, pero su agarre era firme. Espera, necesito decirte algo. Sofía se quedó desconcertada. En los ojos de la anciana apareció algo inquietante, no era maldad, pero sí una gran seriedad. ¿No te he parado por casualidad? Hija, me has ayudado cuando podías haber pasado de largo. Eso significa que tienes un alma buena. Y a las almas buenas hay que ayudarlas. No entiendo. Doña Eudoxia la llevó a la mesa, la sentó en una silla, se sentó enfrente y tomó ambas manos de Sofía entre las suyas. Tengo un don. Sofía, desde niña veo lo que otros no ven. Normalmente me callo. A la gente no le gusta la verdad. Se asustan. Pero tú has hecho una buena obra y debo ayudarte. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No creía en adivinas, videntes ni demás misticismo. Siempre lo había considerado una charlatanería. Pero ahora, mirando aquellos ojos claros, casi descoloridos, de repente sintió que la creía. Tu marido, empezó la anciana, escrutando las palmas de Sofía. ¿Te regala flores, verdad? Sí, respondió Sofía, sorprendida. Cada viernes, Javier siempre me trae un ramo. ¿Sabe que me encantan las flores? Ya que trabajo con ellas. Cada viernes, repitió doña Eudoxia, y en su voz sonó una nota extraña. ¿Y tú te alegras? Pues claro. Es un detalle. Una muestra de cariño. La anciana negó con la cabeza. El viernes tu marido te regalará flores, pero sé tú la primera en olerlas. Apretó las manos de Sofía con más fuerza. Huélelas y examina bien cada pétalo. No te apresures a ponerlas en un jarrón. No te apresures a alegrarte. Las flores te contarán la verdad. ¿Qué verdad? Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿La que no quieres saber? Pero debes. Doña Eudoxia soltó sus manos y se reclinó en el respaldo de la silla. Vete, hija. Y recuerda, sea lo que sea que descubras, será para mejor. La verdad siempre duele más que la mentira, pero solo la verdad te hace libre. Sofía se levantó, sintiendo las piernas como si fueran de algodón. ¿Usted sabe algo sobre Javier? Sé que en tu vida van a ocurrir grandes cambios, y empezarán el viernes, con un ramo de flores. La anciana se levantó y acompañó a Sofía hasta la puerta. Al despedirse, la abrazó con fuerza, como a un familiar. Sé fuerte, todo te saldrá bien. La vida no ha hecho más que empezar. Sofía salió del piso en una especie de trance, bajó las escaleras y salió a la calle. Estaba anocheciendo y las farolas ya se habían encendido. Caminó de vuelta por el parque de forma automática, apretando la caja de rosas contra su pecho. El viernes tu marido te regalará flores, pero sé tú la primera en olerlas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué verdad debían contarle las flores? Sofía intentó alejar la ansiedad. Seguramente, aquella anciana solitaria solo quería parecer importante, misteriosa. Habría leído demasiado sobre videntes en las revistas y ahora se lo creía ella misma. Un don, visiones, tonterías, pero ¿por qué entonces sentía esa inquietud en el alma? Sacó el teléfono y llamó a Javier. Tonos largos, y luego colgó. Un minuto después, llegó un mensaje, en una reunión con un cliente. Te llamo luego. Sofía guardó el teléfono. Era cierto que Javier había estado muy ocupado los últimos meses. ¿Un nuevo proyecto? Decía él. Grandes inversores. Tengo que estar disponible las 24 horas. Ella le creía. ¿Y por qué no iba a hacerlo? 14 años de matrimonio. ¿Acaso no lo conocía de sobra? Aunque, Sofía se detuvo en medio del sendero del parque. Aunque últimamente Javier sí que había cambiado, se había vuelto más reservado. El móvil, siempre con contraseña, antes lo dejaba en cualquier sitio y ahora lo llevaba siempre consigo, incluso a la ducha. Por las noches se sentaba con el portátil, si ella se acercaba, minimizaba rápidamente las ventanas. Información confidencial, explicaba. A los clientes no les gusta que sus datos anden a la vista. Lógico, por supuesto, pero la inquietud persistía. Y luego estaban esos ramos de los viernes.
Antes, Sofía pensaba que era romántico. Su marido se acordaba de que le gustaban las flores e intentaba darle una alegría al final de la semana laboral. Javier siempre traía arreglos caros, grandes, lujosos. Rosas, peonías, lirios. Solo lo mejor. Para ti, mi vida, decía, dándole un beso en la mejilla, para que la casa esté bonita. Ella ponía los ramos en un jarrón sobre la cómoda del salón y los admiraba. Javier siempre los encargaba al mismo florista. Decía que allí la calidad estaba garantizada. Sé tú la primera en olerlas. Sofía aceleró el paso. Mañana era jueves, y pasado, viernes. Se preguntó si Javier traería un ramo esa semana. Normalmente lo hacía. Rara vez se le olvidaba. Llegó a casa. Ella y Javier vivían de alquiler en un piso de 2 habitaciones en Aluche. Planeaban comprarse uno propio, pero por una cosa u otra, nunca surgía. Que si la crisis, que si los precios se disparaban, que si Javier decía que había que ahorrar un poco más. Sin embargo, 3 años atrás habían comprado una casa de campo, una pequeña parcela en las afueras, una casita en un terreno de 600 metros. Javier dijo que era una inversión, que el terreno se revalorizaba y que luego podrían venderla con beneficios o construir algo más grande. Iban allí muy de vez en cuando, sobre todo en verano los fines de semana. Sofía quería plantar un jardín, pero nunca encontraba el momento. Y Javier decía que todavía era pronto, que primero había que reformar bien la casa y luego ya se ocuparían del paisaje. Sofía abrió la puerta del piso. Vacío. Javier aún no había llegado. Fue a la cocina, sacó la merluza de la nevera, pero no le apetecía cocinar. En lugar de eso, se sentó en el sofá y cogió el teléfono. ¿Debería llamar a Javier otra vez? ¿Preguntarle cuándo llegaría? No. Era una tontería. Ya le había escrito que estaba en una reunión. Sofía abrió la galería y empezó a pasar fotos. Ahí estaba su boda, 14 años atrás. Javier, alto, atlético, con una sonrisa segura. Ella, con un vestido blanco, feliz. Su primer piso, un estudio diminuto en las afueras. Unas vacaciones en Turquía 5 años atrás. La cena de Navidad de su floristería, Javier la abrazaba por la cintura. ¿Cuándo había sido la última vez que habían estado tan unidos? ¿Cuándo había sido la última vez que habían hablado de verdad, no de cosas cotidianas, sino de algo importante? Sofía intentó recordarlo y no pudo. A las 9 de la noche, Javier seguía sin llegar. Sofía le escribió, ¿vas a cenar en casa? La respuesta llegó media hora después, perdona. Se me ha hecho tarde, ceno algo por ahí. No me esperes. Acuéstate. Se metió en la cama, pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas las palabras de la anciana. El viernes tu marido te regalará flores, pero sé tú la primera en olerlas. El jueves pasó como en una nebulosa. Sofía trabajó en modo automático, preparando ramos para clientes, asesorando a novios que elegían la decoración para su boda, haciendo nuevos pedidos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Javier volvió a casa muy tarde esa noche. Le oyó desvestirse en silencio y meterse en la cama a su lado. Olía a tabaco, aunque había dejado de fumar hacía 2 años. Por la mañana se fue temprano, a las 7. Sofía ni siquiera pudo desayunar con él. Y entonces llegó el viernes. Sofía se pasó el día pendiente de cada ruido. Trabajaba en la floristería, atendía pedidos, preparaba arreglos para clientes corporativos. Pero en su mente solo había un pensamiento: ¿traería Javier un ramo hoy? Se enfadaba consigo misma por esa idea obsesiva. Qué estupidez creer las palabras de una anciana desconocida. Pero no conseguía librarse de la ansiedad. A las 6 de la tarde, Sofía cerró la tienda y se fue a casa. Javier había prometido estar a las 7, se lo había escrito en un mensaje al mediodía. Incluso había añadido un emoticono, algo raro en él últimamente. Le dio tiempo a ducharse y a ponerse unos vaqueros cómodos y un jersey gris claro. Se maquilló un poco, aunque normalmente en casa no usaba maquillaje. No sabía por qué, simplemente le apeteció verse bien. Exactamente a las 7, la cerradura sonó. Sofía se quedó quieta en la cocina, donde estaba cortando verduras para una ensalada. Sofía, ya estoy en casa. La voz de Javier sonaba enérgica, incluso alegre. Salió al recibidor. Javier estaba allí y con su traje gris, el botón superior de la camisa desabrochado y sostenía un ramo enorme. El arreglo era realmente espectacular, rosas blancas, peonías de un rosa pálido y unas ramitas etéreas con pequeñas flores blancas. Todo ello atado con una ancha cinta de raso de color marfil. Para la mujer más guapa del mundo. Javier le tendió el ramo con una sonrisa. Sofía cogió el arreglo. Pesaba. Debía de tener unas 30 rosas, por lo menos. ¿Un trabajo profesional? Caro. Unos 50 euros, calculó automáticamente. Gracias. Acercó el ramo a su pecho. Y entonces recordó las palabras de doña Eudoxia: sé tú la primera en olerlas. Examina bien cada pétalo.
Estás muy pensativa. Javier ya se estaba quitando la chaqueta. ¿No te gusta el ramo? No. ¿Qué dices? Es precioso. Es que estoy cansada de hoy. Entonces descansa. Ahora me cambio y cenamos juntos. ¿Has preparado algo? Sí. Ensalada y pollo al horno. Javier asintió y se fue al dormitorio. Sofía se quedó de pie con el ramo en las manos. El corazón, por alguna razón, le latía demasiado deprisa. Fue al salón, dejó el arreglo sobre la mesa y se sentó a su lado, observando las flores detenidamente. El ramo era impecable. Rosas frescas, pétalos tersos, sin un solo defecto. Las peonías también eran perfectas. En octubre costaban una fortuna. Las traían especialmente de invernaderos. El florista había combinado los tonos con mucho gusto. La transición del blanco al rosa pálido creaba una sensación de ligereza, de etereidad. Sofía se inclinó e inspiró el aroma. Las rosas olían como siempre, a fresco, con un ligero toque amargo. Las peonías añadían una nota dulce. Nada extraño. Un ramo normal, caro, bonito, bien hecho. Ya se iba a levantar para buscar un jarrón cuando vio algo blanco entre los tallos. Se fijó bien, entre las rosas había una pequeña tarjeta dentro de un sobre, colocada con cuidado. Sofía frunció el ceño. Javier nunca añadía tarjetas a los ramos, simplemente le daba las flores, un beso y ya está. Sacó el sobre con cuidado. Era pequeño, blanco, sin nada escrito por fuera. Lo abrió. Dentro había una tarjeta de papel grueso con relieve, elegante, cara, y solo unas pocas líneas escritas con caligrafía cuidada. Para mi querida Cristina. Pronto estaremos juntos para siempre. Tuyo, J. Sofía lo releyó 3 veces, y luego una más. Cristina. No Sofía. Cristina. Pronto estaremos juntos para siempre. Miró el ramo, luego la tarjeta, y otra vez el ramo. Tenía que ser un error. Tenía que serlo. Javier. Lo llamó, intentando que su voz sonara firme. Sí, ya voy, se oyó desde el dormitorio. Salió en vaqueros y camiseta de estar por casa, sonriendo. Pero cuando vio la cara de Sofía, la sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? Sofía le tendió la tarjeta. En silencio. Javier la cogió, la miró. De repente, su rostro se quedó completamente blanco. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Sofía. Yo. ¿Quién es Cristina? Una pausa. Larga, resonante. Es una clienta. Encargué 2 ramos, uno para ti y otro para ella. El florista debió de confundir las tarjetas. Su voz sonó falsa. Incluso él mismo se dio cuenta, porque se interrumpió a media frase. ¿Les regalas ramos a tus clientas? Sofía se levantó. ¿Con tarjetas que dicen, pronto estaremos juntos para siempre? No. O sea, sí, pero no es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso, Javier? Él retrocedió un paso. El pánico asomó en sus ojos. Sofía, vamos a hablar con calma. ¿Con calma? Sintió como algo caliente, abrasador, crecía en su interior. ¿Quieres que hable con calma sobre el hecho de que mi marido le regala a una tal Cristina un ramo con un mensaje de amor? No es un mensaje de amor, simplemente me ayudó con un gran negocio. Quería agradecérselo. Para mi querida Cristina, pronto estaremos juntos para siempre. Sofía lo leyó en voz alta. ¿Eso es un agradecimiento por un negocio? Javier se pasó una mano por la cara. Se quedó callado. Y de repente se dio la vuelta, fue al recibidor y cogió su chaqueta. Necesito salir. Espera. Se quedó inmóvil junto a la puerta, de espaldas a ella. Dame tu móvil. La voz de Sofía era firme y fría. ¿Para qué? Dame el móvil, Javier. Tengo información confidencial ahí. De cliente. El móvil. Ahora mismo. Se dio la vuelta. La miró durante un largo rato, estudiándola. Y de repente, Sofía no vio en sus ojos al marido con el que había vivido 14 años, sino a un desconocido. Frío. Calculador. Está bien, dijo él finalmente. ¿Quieres la verdad? Pues la tendrás. Sacó el móvil del bolsillo, se lo tendió y lo desbloqueó él mismo. Ella no sabía la contraseña. Mira, ya que todo se ha ido al traste. Sofía cogió el teléfono y abrió la aplicación de mensajería. El último chat, Cristina Corazón Rojo. Empezó a leer la conversación. Al principio rápido, luego más despacio. Con cada mensaje, algo en su interior se encogía, se helaba. Te echo de menos. ¿Cuándo vuelves? No puedo seguir escondiéndome. Quiero que estemos juntos oficialmente. ¿Sofía no sospecha nada? No. Está demasiado ocupada con sus florecitas. Ni siquiera se da cuenta de que cada viernes, después del trabajo, me voy contigo. Y le llevo a ella un ramo igual que el tuyo para disimular. A ella le gusta. Cree que soy un marido atento. Sofía se dejó caer en el pur del recibidor. Le temblaban los dedos, apenas podía sostener el teléfono.
Más abajo había fotos. Javier con una chica rubia de unos 30 años, llamativa, bien cuidada. Estaban delante de un restaurante, en la habitación de un hotel, en una playa en algún lugar del sur. Turquía, agosto de 2024, decía el pie de una de las fotos. Agosto. Javier había ido supuestamente a un congreso inmobiliario. Sofía incluso lo había acompañado al aeropuerto, le había deseado suerte. Siguió leyendo. Un mensaje de la semana pasada. ¿Cuándo venderás la casa? Ya he encontrado un comprador. Cerraremos el trato a finales de mes. ¿Y qué pasa con Sofía? Le diré que el mercado se ha desplomado, que he tenido que venderla de urgencia. Transferiré el dinero a nuestra cuenta conjunta y luego nos iremos. Ni siquiera se dará cuenta de lo que pasa. Tengo miedo de que se entere antes de tiempo. No se enterará. Lo tengo todo calculado. Un mes más y seremos libres. Compraremos un apartamento en Marbella, como soñamos, y empezaremos una nueva vida. Sofía levantó la vista hacia Javier. Él estaba de pie, apoyado en el marco de la puerta, mirándola sin expresión. ¿Cuánto? Preguntó en voz baja. ¿El qué? ¿Cuánto tiempo lleva durando esto? Él se encogió de hombro. 1 año y medio. 1 año y... No pudo terminar la frase. 1 año y medio. Todo ese tiempo. Mientras ella preparaba ramos para las bodas de otro, mientras se alegraba de sus flores de los viernes, mientras planeaba su futuro junto, él había estado viviendo una doble vida. «¿Querías vender nuestra casa?», dijo ella, como para comprobar si esas palabras eran reales. «Coger el dinero y marcharte. La casa está a mi nombre», dijo Javier con frialdad. «Tenía derecho. La compramos juntos. Yo invertí mis ahorros. No tienes documentos que lo demuestren. Oficialmente, la casa es mía». Sofía lo miraba y no lo reconocía. Ese hombre hablaba con calma, casi con indiferencia, de cómo planeaba robarla, abandonarla, destruir sus 14 años de matrimonio. ¿Por qué? Fue lo único que pudo articular. Javier suspiró, como si la conversación le aburriera. Porque estaba cansado, Sofía, cansado de nuestra vida gris y aburrida, de este piso de alquiler, de tus florecitas y de tus conversaciones sobre qué variedad de rosa es la más rara. De que siempre estés en casa, siempre tan correcta, siempre tan comprensiva. Cristina es diferente, es vibrante, está viva. Con ella me siento joven. Te he dado 14 años de mi vida. 14 años, la corrigió él. Y no dramatice. Simplemente no somos compatibles. La gente cambia, son cosas que pasan. Sofía se levantó del pub. Las piernas apenas la sostenían, pero se obligó a mantenerse erguida. Vete, dijo. ¿Qué? Lárgate de este piso. Ahora mismo. Javier sonrió con desdén. El piso lo alquilo yo, el contrato está a mi nombre. Eres tú la que tiene que irse. Entonces llamaré al director de tu inmobiliaria. Sacó su propio teléfono. Y le contaré cómo planeabas llevar a cabo una estafa con la casa. ¿Qué estafa? Tengo derecho a vender mi propiedad. ¿Pero no tienes derecho a engañar a tu mujer? Que invirtió dinero en esa propiedad. Tengo los extractos bancarios. Una transferencia a tu cuenta de 20.000 euros en marzo de 2022 con el concepto para la compra de la casa. Ese documento. Javier palideció, al parecer, se había olvidado de esa transferencia. Además, continuó Sofía, sintiendo como la ira le daba fuerzas, conozco a tus clientes, sé con quién trabajas. ¿Crees que les hará gracia saber que su agente inmobiliario es un mentiroso y un estafador? No te atreverás. ¿Me atreveré? Porque no tengo nada que perder. Ya me lo has quitado todo. Se quedaron mirándose, 2 personas que una vez se habían jurado amor y respeto. Y no quedaba nada de aquellos juramentos. Javier fue el primero en desviar la mirada. Está bien, espetó. Recogeré mis cosas y me iré, pero la casa sigue siendo mía y el piso también. Tienes 3 días para encontrar otro sitio donde vivir. 1 semana, 5 días. Y es mi última palabra. Entró en el dormitorio y empezó a meter ropa en una bolsa de viaje. Sofía se quedó en el recibidor, mirando el ramo que estaba sobre la mesa del salón. Rosas blancas, peonías de un rosa pálido. Un arreglo precioso que él había comprado para su amante y que le había traído a ella por error. El viernes tu marido te regalará flores, pero sé tú la primera en olerlas. Doña Eudoxia lo sabía. De alguna manera incomprensible, ella sabía que ese ramo revelaría la verdad. Javier salió 20 minutos después con la bolsa llena y se detuvo en el umbral. Siento que las cosas hayan acabado así, dijo, sin mirarla. No, no lo sientes, respondió Sofía. Solo sientes que te hayan pillado. Si no, ¿habrías vendido la casa tranquilamente? Te habrías llevado el dinero y habrías desaparecido. Y yo no me habría enterado de nada hasta el último momento. Él no discutió. Simplemente salió y cerró la puerta tras de sí. Sofía se quedó en medio del recibidor. El piso silencioso, vacío.
Y ese maldito ramo sobre la mesa, el testimonio de la traición. Entró en el salón, cogió el arreglo y lo llevó al cubo de la basura. Lo tiró entero, sin desmontarlo. Las rosas y las peonías cayeron sobre un montón de peladuras de patata y cáscaras de huevo. Luego volvió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Le temblaban tanto las manos que derramó la mitad. Se sentó a la mesa, apoyó la cabeza entre las manos y, solo entonces, se echó a llorar. La semana posterior a la ruptura pasó como en una neblina. Sofía iba a trabajar, preparaba ramos mecánicamente, atendía a los clientes, pero por dentro se sentía vacía. Por las noches volvía al piso, que cada día le parecía más ajeno, y buscaba anuncios de alquiler. Los precios eran desorbitados para su sueldo de florista. Solo podía permitirse una habitación en algún barrio de las afueras. Su amiga Marina le propuso quedarse en su casa hasta que encontrara algo. Sofía aceptó, no tenía muchas más opciones. Hizo las maletas, metió en un taxi 2 bolsas y una caja con sus documentos personales. 14 años de vida en común cabían en 3 bultos de equipaje. Marina la recibió con una botella de vino y dispuesta a escuchar. Se quedaron en la cocina hasta las 2 de la madrugada. Sofía le habló de Cristina, de los planes de Javier para escapar, del ramo con la fatídica tarjeta. Marina negaba con la cabeza, llamaba a Javier sin vergüenza y le aconsejaba que lo demandara. ¿Para qué?, preguntó Sofía, agotada. La casa está a su nombre. Sí, yo le di dinero. ¿Pero fue una transferencia con un concepto? No un contrato oficial de participación. El abogado me ha dicho que las posibilidades son mínimas. Inténtalo de todos modos, que al menos te devuelva la mitad. Pero a Sofía no le apetecía meterse en juicio. No le quedaban fuerzas para luchar. Solo quería pasar página y seguir adelante. ¿Hacia dónde? Todavía no lo sabía. 3 días después, la dueña de la floristería donde trabajaba Sofía, doña Isabel, la llamó a su despacho. Era una mujer estricta, pero justa. Le señaló con un gesto la silla frente a su escritorio. «Siéntate, Sofía. Tenemos que hablar». Sofía se sentó, tensa. ¿Iban a despedirla? ¿Se habrían dado cuenta de que trabajaba a medio gas? «Sé que estás pasando por un momento difícil», empezó doña Isabel. «Marina me lo ha contado. No te enfades con ella. Está preocupada por ti». Sofía asintió, sin saber qué decir. «Quiero proponerte algo», continuó la dueña. «Hace un mes me llamó un conocido, Arturo López. Es el dueño de una cadena de hoteles, incluido el Hotel Palacio Central en el centro. Tienen una boutique de flores en el vestíbulo y necesitan urgentemente un buen florista. La chica que estaba antes se ha ido de baja por maternidad». Sofía no entendía a dónde quería llegar. «Enseguida pensé en ti. Pero entonces estabas feliz aquí y no quería quitártela a la competencia. Ahora las circunstancias han cambiado. El sueldo allí es 1,5 veces más alto, más un porcentaje de las ventas. Es una boutique de lujo, los clientes tienen dinero. Podrías alquilar un piso decente, no una habitación». Sofía guardó silencio, procesando la información. «Pero hay un detalle», doña Isabel juntó las manos sobre la mesa. «Hay que empezar el lunes. Arturo tiene prisa. Tienen un gran evento pronto y necesitan ayuda con la decoración. ¿Estás dispuesta a probar?» «¿Yo? Sí. Sí, claro. Estoy dispuesta». «Entonces aquí tiene su contacto. Llámale hoy mismo y concierta una cita». Doña Isabel la miró fijamente. «Y no me des las gracias. Eres una profesional excelente. Te mereces algo más que nuestra pequeña tienda. Simplemente las circunstancias te habían dejado estancada aquí. Quizás esta sea tu oportunidad para empezar una nueva vida». Sofía salió del despacho con una tarjeta de visita en la mano. «Arturo López, director gerente, Hotel Palacio Central. Teléfono, correo electrónico». Marcó el número allí mismo, en el pasillo entre la tienda y el almacén. «Dígame», respondió una voz masculina, agradable, grave. «Hola, me llamo Sofía Morales. Doña Isabel, de la floristería Flora, me ha dado su número. ¿Estaba buscando una florista?» «Oh, sí. Isabel me prometió que tenía a alguien muy competente. ¿Podría pasarse hoy? Estaré en el hotel hasta las 6 de la tarde. Le enseño la boutique. Hablamos de las condiciones». «Claro. ¿A qué hora le viene bien? ¿Qué tal a las 4? ¿Le da tiempo?» Sofía miró el reloj. «La 1:30. Sí, me da tiempo». El Hotel Palacio Central estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo palacete reformado como hotel de 5 estrellas. Sofía entró por unas altas puertas con pomos dorados a un vestíbulo espacioso. Mármol, cristal, sillones mullidos. En el mostrador de recepción había un hombre de unos 40 y tantos años, alto, con un traje azul oscuro y canas en las sienes. Le estaba diciendo algo a la recepcionista, gesticulando. Sofía se acercó. «Disculpe, ¿es usted Arturo López?» Él se giró. Tenía los ojos de un gris claro. «Atentos».
Sonrió. Sofía. Qué puntual. Pase. Le enseñaré su futuro lugar de trabajo. Le tendió la mano para saludarla. Su palma era cálida, firme. Sofía se fijó en que no llevaba alianza. Caminaron hasta un rincón del vestíbulo, donde detrás de una cristalera se encontraba una pequeña boutique de flores. Dentro había estanterías con jarrones, una cámara frigorífica para las flores cortadas, una mesa de trabajo. Aquí preparará los arreglos para los huéspedes del hotel, explicaba Arturo. Muchos encargan ramos para las habitaciones, para evento. Además, decoramos bodas y banquetes en nuestros salones. Hay mucho trabajo. Ahora se encarga temporalmente uno de los recepcionistas, pero, sinceramente, no es un profesional. Los clientes se quejan. Sofía echó un vistazo. El local era pequeño, pero acogedor. Un gran ventanal daba a la calle. Había mucha luz. Todo el equipamiento era nuevo. Me gusta, dijo ella. Estupendo. Ahora, las condiciones. El sueldo son 1.800 euros más el 10% de la facturación. El horario es de 5 días a la semana, de 10 a 7, con 2 días libres a convenir, y una prima a final de mes si los clientes están contentos. ¿Le parece bien? 1.800 euros era casi el doble de lo que ganaba en la tienda de doña Isabel. Más que bien. Entonces, venga el lunes a las 10 y firmamos el contrato. Le pediré a la recepcionista que le enseñe dónde está todo. Le presentaré a los proveedores. Y ahora, si no tiene prisa, ¿tomamos un café? En nuestro restaurante preparan un expreso muy bueno. Sofía iba a decir que no, pero luego pensó, ¿y por qué no? Era libre. Nadie la esperaba en casa de Marina. Con mucho gusto, fueron al restaurante del hotel, un salón elegante con manteles blancos y luz tenue. Arturo pidió 2 expresos y una tarta de queso para compartir. Isabel me dijo que usted es la mejor florista de la ciudad, dijo él, removiendo el azúcar en su taza. ¿15 años de experiencia? ¿Exposiciones? ¿Concursos? ¿Por qué decidió cambiar de trabajo? Sofía no se esperaba una pregunta tan directa. Titubeó. Las circunstancias han cambiado. Necesitaba un cambio. Arturo asintió, como si hubiera entendido más de lo que ella había dicho. ¿Conozco bien los cambios? Me divorcié hace 5 años. Tuve que empezar muchas cosas de nuevo. No es fácil, pero a veces es necesario. Ella lo miró con más atención. En sus palabras no había falsa compasión, solo la constatación de un hecho. Tiene razón. Conversaron durante unos 40 minutos más, sobre flores, sobre el trabajo en el hotel, sobre cómo había cambiado el mercado de la floristería en los últimos años. Arturo resultó ser un conversador agradable, culto y al mismo tiempo dispuesto a escuchar. Sofía se dio cuenta de que, por primera vez en una semana, sonreía de verdad. Cuando se despedían en la entrada del hotel, Arturo dijo: «Me alegro de que haya aceptado. Estoy seguro de que trabajaremos muy bien juntos». El lunes, Sofía empezó en su nuevo trabajo. Arturo la recibió en la boutique, la presentó a los recepcionistas, al director del restaurante, le mostró dónde estaba la entrada de servicio y la sala del personal. Todos fueron muy amables, especialmente una joven recepcionista llamada Alina, que enseguida empezó a parlotear sobre lo bonitas que quedaban las flores y cómo soñaba con aprender a hacer ramos. Los primeros días pasaron volando. Sofía atendía pedidos, iba al mercado de flores a elegir el material, preparaba arreglos. Realmente había mucho trabajo. Los huéspedes del hotel no paraban de encargar cosas, ya fuera un ramo para una amante en la habitación, la decoración para una cena romántica o una corona para un funeral. Arturo pasaba varias veces al día, a veces para pedirle consejos sobre la decoración de un banquete, a veces simplemente para preguntar qué tal le iba. Era atento, pero no insistente. Sofía sentía que no la trataba simplemente como a una empleada. 2 semanas después, ocurrió algo que lo cambió todo. El viernes por la tarde, cuando Sofía ya se disponía a cerrar la boutique, Arturo se le acercó. «Sofía, necesito pedirle un favor. Hay que vaciar un antiguo almacén en el sótano. Quedan cajas con documentos, algunas cosas de los anteriores dueños del edificio. Quizás encontremos algo útil y el resto lo tiraremos. ¿Me ayuda?» Se lo pediría a algún recepcionista, pero están todos ocupados, y usted es ordenada con los papeles. Sofía aceptó. Le picaba la curiosidad por ver qué se guardaba en las entrañas de aquel antiguo palacete. Bajaron al sótano. Un largo pasillo con el techo bajo y varios trasteros a los lados. En la última habitación, la más alejada, había estanterías con cajas cubiertas de polvo. «Mire», dijo Arturo encendiendo la luz. «Todo esto lo heredé de mi abuelo. Él compró el edificio en los años 90 y luego me lo pasó a mí. Pero, para ser sincero, nunca había bajado al sótano. Siempre lo iba dejando para otro momento». Empezaron a revisar las cajas. La mayoría eran documentos antiguos, contratos de arrendamiento, facturas,
actas de entrega. Sofía lo iba apilando todo por montones. Arturo le indicaba qué guardar y qué tirar. En la tercera estantería, Sofía encontró una carpeta gastada con la inscripción Documentos de terrenos 1992-1995. La abrió. Dentro había hojas amarillentas, contratos de compraventa de parcelas, certificados de propiedad. Los hojeaba mecánicamente hasta que se topó con un documento en particular. Contrato de compraventa de parcel. Vendedor, Vladimir López Sanz. Comprador, Ayuntamiento de la Comarca de la Sierra. Fecha, 15 de marzo de 1994. Sofía leyó el texto por encima. Una parcela de 1000 metros cuadrados en el pueblo de San Juan, en la Sierra de Guadarrama. Vladimir López la vendía al ayuntamiento por una suma simbólica con la promesa de una futura compensación. Y debajo, en una hoja aparte, la copia de otro contrato, del 3 de mayo de 1994. Contrato de compraventa de parcel. Vendedor, Ayuntamiento de la Comarca de la Sierra, representado por el alcalde, Víctor Roja. Comprador, Javier Herrero Ruiz. Sofía se quedó helada. Lo leyó de nuevo. Javier Herrero Ruiz. Era su Javier. Su segundo apellido. Su fecha de nacimiento. Todo coincidía. La parcela en el pueblo de San Juan. Su casa de campo estaba exactamente allí. Arturo lo llamó en voz baja. Ven, mira esto. Él se acercó, cogió la carpeta y frunció el ceño mientras leía los documentos. Pero si esta es. Levantó la vista hacia ella. Esta es la parcela de mi abuelo. Se la vendió al ayuntamiento en el 94. Le prometieron una compensación, pero nunca la recibió. Y un mes y medio después, la parcela fue revendida a mitad de precio a un tal Herrero. Ese Herrero es mi exmarido, dijo Sofía. Bueno, oficialmente todavía no es mi ex. Estamos en proceso de divorcio. Arturo la miró fijamente. ¿Su marido compró la parcela de mi abuelo? Hace 3 años compró una casa en San Juan. Dijo que era una operación limpia, que todos los papeles estaban en regla. Yo invertí mis ahorros, pero la casa se escrituró a su nombre. Se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. Luego Arturo volvió a coger la carpeta y empezó a estudiar todos los documentos detenidamente. Esta operación es ilegal, dijo finalmente. ¿El ayuntamiento no tenía derecho a revender la parcela sin el consentimiento de mi abuelo? Y menos a mitad de precio. Aquí hay una trama de corrupción evidente. Ese tal Rojas, el alcalde, debió de recibir un soborno de su marido, pero de eso hace 30 años. El plazo de prescripción para estos casos es de 30 años. Justo llegamos a tiempo. Arturo volvió a guardar los documentos en la carpeta. Mañana mismo contactaré con un abogado. Si estos papeles son auténticos, y estoy seguro de que lo son, la parcela debe ser devuelta a su legítimo propietario, es decir, a mí, como heredero de mi abuelo. Sofía se sentó en una caja, intentando asimilar lo que estaba pasando. Javier había comprado una casa en un terreno que originalmente pertenecía a la familia de Arturo. Y ahora, ese terreno podía ser devuelto. ¿Y la casa? Preguntó ella. Javier construyó la casa, invirtió dinero. La casa es un bien inmueble en terreno ajeno. Si me devuelven el terreno, la casa tendrá que ser demolida o comprada. Pero no quiero quitarle su vivienda. Yo no tengo esa casa, lo interrumpió Sofía. Javier planeaba venderla y escapar con su amante. Me enteré por casualidad. Nos separamos hace 2 semanas. Ni siquiera me ha dado nada, a pesar de que yo invertí 20.000 euros de mi dinero. Arturo la miró durante un largo rato, pensativo. Cosas del destino, dijo finalmente. Usted me ha ayudado a encontrar los documentos que me devolverán la propiedad de mi abuelo. Y yo puedo ayudarla a usted a obtener una compensación por el dinero que invirtió. Además, si el caso llega a los tribunales, su marido lo va a pasar mal. Comprar un terreno adquirido de forma manifiestamente ilegal es complicidad en estafa. Sofía sintió como una pequeña llama de esperanza se encendía en su interior. Por primera vez en 2 semanas. ¿De verdad cree que es posible? No solo lo creo. Estoy seguro. Arturo sonrió. Pero necesitaremos un buen abogado y tiempo. ¿Está lista para luchar? Ella asintió. Lista. Arturo, en efecto, no perdió el tiempo. El lunes siguiente, trajo al hotel a su abogado, Simón Romero, un hombre de unos 60 años con barba canosa y una mirada perspicaz. Los 3 se sentaron en el despacho de Arturo, en la 3ª planta, mientras Simón examinaba los documentos. El caso es sólido, dijo finalmente, dejando la carpeta a un lado. La transacción del 94 se realizó con irregularidades. El ayuntamiento no tenía derecho a revender el terreno sin el consentimiento por escrito del vendedor. Es más, aquí hay un claro abuso de poder. Ese tal Rojas, por lo que parece, recibió un soborno. ¿Sigue vivo?, preguntó Arturo. Lo comprobaré, pero aunque no lo esté, eso no exime de responsabilidad al propietario actual. Simón miró a Sofía.
Su exmarido, al comprar la parcela, debería haber comprobado el historial de transacciones. Cualquier abogado habría visto las inconsistencias. Así que, o bien conocía los problemas y lo hizo a sabiendas, o bien actuó con una negligencia criminal. Sofía guardó silencio. Pensaba en Javier, en cómo se había alegrado al comprar la casa, en cómo le había enseñado los papeles, asegurándole que todo estaba en orden. ¿Era posible que él lo supiera? ¿Presentaremos una demanda para anular la transacción y devolver el terreno al heredero legítimo?, continuó el abogado. Paralelamente, recomiendo presentar una denuncia en la policía por posible estafa. Que investiguen esa cadena de transacciones. ¿Cuánto tiempo llevará el proceso?, preguntó Arturo. ¿Unos 6 meses? Quizás un año. Los tribunales son lentos, pero estoy casi seguro de que ganaremos. Discutieron los detalles. Sofía proporcionó todos los datos que conocía sobre Javier: dirección, teléfono, lugar de trabajo. Simón tomaba notas. Asentía y, de vez en cuando, hacía preguntas para aclarar algún punto. Cuando el abogado se fue, Arturo le sirvió a ambos un té de un termo. «Sabe», dijo, tendiéndole una taza, «toda mi vida he lamentado que mi abuelo nunca recibiera una compensación por aquel terreno. Lo recordaba a menudo, se enfadaba, decía que un político corrupto lo había engañado. Pero no podía demostrar nada, no tenía los documentos. Y resulta que estaban aquí, en este sótano. Me alegro de haberlos encontrado». Sofía rodeó la taza con las manos para calentarlas. «Es usted quien me ha ayudado a mí. Podría haber pasado de largo, no haberme prestado atención. Gracias». Sus miradas se encontraron. En los ojos de Arturo había algo cálido. Agradecido. Sofía sintió que se sonrojaba. «Tengo que irme. Los clientes esperan», murmuró, levantándose. Pero Arturo la detuvo, tocándole la mano. «Sofía, quería preguntarle, ¿le apetecería que cenáramos juntos algún día? No por trabajo, simplemente. Si no le importa». «Claro». Ella se quedó inmóvil. La última vez que la habían invitado a cenar había sido 14 años atrás, cuando Javier empezaba a cortejarla. «Yo. Sí. Con mucho gusto». Arturo sonrió ampliamente, con sinceridad. «Entonces, el viernes. Conozco un restaurante italiano excelente». «De acuerdo». Los días siguientes, Sofía trabajó con un ánimo renovado. Tenía muchos pedidos, apenas daba abasto, pero el trabajo le producía alegría. Alina, la joven recepcionista, pasaba a menudo por la boutique, charlaba sobre la vida y le pedía consejos sobre flores. Sofía se iba acostumbrando poco a poco a su nuevo lugar, a la gente nueva. Y también se daba cuenta de que cada vez más a menudo sentía sobre sí la mirada de Artur. Él pasaba por delante de la boutique, se detenía, decía algo sobre el trabajo, el tiempo o los nuevos proveedores, pero en sus ojos había algo más que simple interés profesional. El miércoles por la tarde, cuando Sofía estaba cerrando la boutique, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó, sujetando el teléfono con el hombro mientras seguía contando la recaudación del día. «Dígame, Sofía Morales». ¿Era una voz de mujer? Desconocida. «Sí, soy yo. Soy Cristina. Tenemos que vernos». Sofía se quedó helada. «Cristina, la amante de Javier. ¿Para qué?». Su voz sonó más fría de lo que pretendía. «Tenemos intereses comunes. Se trata de la casa de San Juan. Javier me ha dicho que has encontrado unos documentos». Así que Javier lo sabía. Sofía se dio cuenta de que había cometido un error en algún momento. Probablemente había mencionado el hallazgo la última vez que hablaron por teléfono sobre el reparto de bienes. Estaba tan alterada que se le pudo escapar. «Eso no es asunto tuyo», respondió Sofía. «Claro que lo es. Javier iba a vender esa casa. El dinero nos hace falta a los dos. Si por culpa de unos papeluchos el trato se cancela, yo también saldré perjudicada. Lo siento, no te precipites. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Javier está dispuesto a devolverte tus 20.000 euros, más otros 10.000 extra. Pero olvídate de esos documentos. Tíralos, quémalos, lo que sea. Necesitamos esa venta». Sofía soltó una risita irónica. ¿30.000 euros por una parcela que ahora valía? Como mínimo, varios cientos de miles. No. Y dile a Javier que si vuelve a intentar contactar conmigo o influir en la situación, le entregaré todas las grabaciones de su teléfono sobre vuestros planes para estafarme directamente a su jefe. ¿Te arrepentirás? Adiós, Cristina. Sofía colgó. Le temblaban las manos. Comprendía que Javier y esa mujer no iban a dejar las cosas así, pero ya no había marcha atrás. El jueves, Simón Romero llamó a Arturo. Sofía estaba en su despacho en ese momento, discutiendo la decoración de un evento corporativo para el sábado. Arturo puso el manos libres. «He presentado la demanda en el juzgado», informó el abogado. «Y la denuncia en la policía».
Rojas, el funcionario, murió hace 10 años, pero su actividad será investigada póstumamente. Pero el que puede tener serios problemas es Herrero. El peritaje de los documentos ha demostrado que la transacción fue, efectivamente, irregular. ¿Cuándo es el juicio?, preguntó Arturo. La vista preliminar es en 3 semanas. Preparaos. Se necesitarán testigos y documentos adicionales. Por la noche, Sofía volvió a casa de Marina. Todavía vivía con su amiga. No tenía prisa por alquilar un piso. Estaba ahorrando. Marina la recibió con cara de preocupación. Sofía, han venido a buscarte. ¿Quién? Una mujer, rubia, de unos 30 años. Dijo que era amiga tuya, pero no me la creí. Preguntó dónde trabajas ahora. Cristina. Había averiguado la dirección a través de Javier. ¿Qué le dijiste? Que no lo sabía. La mandé a paseo. Pero, Sofía, era muy rara. Tenía una mirada maliciosa. Ten cuidado. Sofía asintió. La ansiedad empezó a apoderarse de ella. ¿Y si Cristina se atrevía a hacer algo peligroso? Llamó a Arturo y le contó la llamada y la visita. ¿Quiere que la acompañe a casa?, le propuso él. O mejor aún, quédese en el hotel. Tenemos habitaciones de servicio para el personal. ¿Estará segura? El edificio tiene vigilancia las 24 horas. No quiero causar problemas. Sofía, esto no es un problema. Me preocupo por usted. Si esa mujer es realmente peligrosa, más vale prevenir. Ella aceptó. El viernes por la mañana se mudó a una pequeña habitación en la 4ª planta del hotel. Limpia, acogedora y con vistas a la ciudad. Arturo le ayudó a subir las cosas y comprobó que todo estuviera en orden. Gracias, dijo Sofía. Es usted muy amable. Simplemente no quiero que le pase nada. Hizo una pausa y luego añadió, últimamente, se ha vuelto muy importante para mí. Sofía levantó la vista. En su mirada se leía lo que no se atrevía a decir en voz alta. Usted también para mí, susurró ella. Arturo se acercó un paso más y le tomó la mano. Sé que es pronto. Acaba de separarse. Necesita tiempo. Pero no puedo callármelo. Desde el día que apareció en el hotel con esa caja de rosas y esa cara de desconcierto, no hago más que pensar en usted. Sofía sentía el corazón desbocado. Después de Javier, después de la traición, pensó que nunca más podría confiar en nadie. Pero Arturo era diferente, honesto, abierto, fiable. Yo también pienso en usted, confesó. Él se inclinó y le rozó la frente con los labios, con ternura, con cuidado. Entonces, deme una oportunidad para demostrarle que hay hombres que no traicionan. Sofía lo abrazó, apoyando la frente en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía protegida. Pero esa idílica calma no duró mucho. El sábado por la noche, sobre las 3 de la madrugada, un sonido estridente despertó a Sofía. La alarma de incendio. Saltó de la cama y salió al pasillo. Olía a humo. Por los altavoces, una voz automática repetía, atención, alarma de incendio. Evacúen el edificio. La gente salía corriendo de las habitaciones en pijama, medio vestida. Sofía cogió el teléfono y el bolso y corrió hacia la escalera. El humo se hacía más denso. Venía de abajo. En la calle ya se había congregado una multitud de huéspedes y personal. Arturo estaba en la entrada, dando instrucciones a los de seguridad. Al ver a Sofía, corrió hacia ella. ¿Está bien? Sí. ¿Qué ha pasado? Un incendio en el sótano, justo donde estuvimos revisando las cajas. Sofía se quedó helada. El sótano, los documentos. 10 minutos después llegaron los bomberos. Apagaron el fuego rápidamente. El sistema automático de extinción había funcionado y las llamas no se habían extendido. Pero cuando todos bajaron a inspeccionar los daños, Arturo se quedó petrificado en la entrada del trastero. Las estanterías con las cajas estaban carbonizadas. Las carpetas, los documentos, todo se había convertido en ceniza. Los documentos, susurró él. Sofía se acercó. Entre los restos calcinados, distinguió lo que quedaba de aquella carpeta con los papeles del terreno. No quedaba casi nada. Ha sido provocado, dijo el jefe de seguridad, acercándose a ellos. Las cámaras han grabado cómo a las 2 de la madrugada una mujer entraba por la puerta de servicio. Llevaba la cara cubierta con una bufanda, pero se ve que llevaba una garrafa. ¿Dónde están las grabaciones?, preguntó Arturo bruscamente. En mi despacho. Ya hemos llamado a la policía. Subieron a la sala de seguridad. En el monitor se repetía la grabación de la cámara. Una mujer con una chaqueta oscura. La cara, efectivamente, medio oculta por una bufanda. Pero la figura, la forma de andar. Sofía la reconoció al instante. Es Cristina, dijo. ¿Está segura? Completamente. Vi sus fotos en el móvil de Javier. Es ella. La policía llegó media hora después. Sofía y Arturo prestaron declaración y proporcionaron todos los datos que conocían sobre Cristina. A la mañana siguiente, fue detenida.
Ni siquiera había tenido tiempo de irse de la ciudad. Estaba en el piso de Javier, en Aluche. En el registro encontraron una garrafa con restos de gasolina en el maletero de su coche y ropa que olía a humo. Al principio, Cristina lo negó todo, pero cuando le mostraron la grabación de las cámaras de seguridad, se derrumbó. Me lo ordenó Javier, repetía en el interrogatorio. Según le contó el inspector a Sofía más tarde, dijo que esos documentos arruinarían todos nuestros planes, que había que destruirlos. Yo no quería, pero me convenció. Javier fue detenido al día siguiente en su trabajo. Mientras lo llevaban esposado al coche de policía, pasó por allí Sofía, que volvía del juzgado de dar una declaración adicional. Sus miradas se cruzaron. Sofía, empezó a decir él, pero ella siguió caminando, sin detenerse. Ya no le importaba nada de él. El juicio duró 3 meses. Simón Romero tenía razón. A pesar de la destrucción de los documentos originales, el abogado conservaba las copias que había hecho tras la primera revisión. Además, un peritaje confirmó la autenticidad de dichas copias. La parcela fue devuelta a Arturo como heredero legítimo. Javier y Cristina fueron condenados a 3 años de prisión por incendio provocado e intento de destrucción de documentos importantes. Además, a Javier le añadieron 1 año de condena condicional por complicidad en la trama fraudulenta de los años 90. Aunque no fue el instigador, al comprar un terreno de procedencia claramente ilícita, se convirtió en cómplice. La casa de San Juan se vendió en una subasta. El dinero se repartió, una parte la recibió Arturo como propietario del terreno, otra parte se destinó a cubrir las costas judiciales, y a Sofía le devolvieron los 20.000 euros que había invertido, más una indemnización de 30.000 euros por daños morales. Cuando todo terminó, era mayo. Sofía estaba sentada en la boutique, preparando un ramo para una boda que se celebraría en el hotel al día siguiente. Rosas blancas, peonías, verde. Una combinación clásica. Sonrió al recordar aquel fatídico ramo que Javier le había llevado aquel viernes por la noche. Si no hubiera sido por el consejo de doña Eudoxia, nunca habría encontrado la tarjeta, nunca habría descubierto la verdad. ¿Ocupada? En la puerta estaba Arturo. En esos meses se habían vuelto muy cercanos. Él la había cortejado de verdad, le regalaba flores, aunque nunca los viernes, como si comprendiera que ese día traía malos recuerdos, la invitaba a cenar. Hablaban largo y tendido por las noches sobre la vida, los sueños, los planes. Sofía sentía como su corazón se iba descongelando poco a poco, como recuperaba la capacidad de confiar. «Para ti siempre tengo tiempo», respondió ella. Arturo se acercó, la abrazó por la espalda y miró por encima de su hombro el ramo. «Precioso. Como todo lo que haces. Adulador. Simplemente digo la verdad». La giró para que lo mirara. «Sofía, quiero proponerte algo». «¿El qué?» «Abramos juntos una cadena de floristería. Tú serás la directora creativa, responsable de la parte artística, y yo me encargaré del negocio. Tengo conocidos, contactos, podemos encontrar locales, y tú tienes el talento y la experiencia». Sofía lo miraba, incrédula. «¿Lo dices en serio?» «Totalmente. Llevo tiempo pensándolo. La boutique del hotel está bien, pero es algo pequeño. Imagina 5 o 10 tiendas por toda la ciudad. Podrías hacer realidad todo lo que siempre has soñado. Pero eso requiere una inversión enorme. Tengo el dinero de la venta de la casa. Tu indemnización también ayuda. Además, pediré un crédito si hace falta. Sofía, creo en ti y quiero hacer esto contigo. No solo el negocio. Todo». Ella entendió a qué se refería. A la vida, al futuro. «Arturo, yo. No respondas ahora. Piénsalo. Pero que sepas que te quiero. Desde el mismo día en que entraste en mi hotel con esa caja de rosas y esa cara de desconcierto». Sofía lo abrazó con fuerza, como se abraza a la persona más querida del mundo. «No necesito pensar. Sí. ¿A todo?» «Sí». Abrieron la primera tienda en agosto, en un local precioso con grandes escaparates. La llamaron Nueva Vida. Sofía insistió en ese nombre porque para ella, realmente, era una nueva vida. A finales de año ya tenían 3 tiendas y planes para una cuarta. Sofía trabajaba con pasión, creaba arreglos increíbles y formaba a nuevos floristas. Arturo se encargaba de las finanzas, los contratos y la expansión de la red. Eran el equipo perfecto. Y además, se querían de verdad, sin engaños ni medias verdades. En diciembre, un sábado por la tarde, Arturo llevó a Sofía a San Juan. Ella se sorprendió. Pensaba que después de toda aquella historia él había vendido la parcela. «No la vendí», dijo él, deteniendo el coche frente a la cancela. «Construí». Ante ellos se alzaba una casa nueva, grande, preciosa, de estilo clásico, con terraza, porche y ventanales panorámicos. Sofía no podía articular palabra. «Para nosotros, si aceptas». Sacó una cajita del bolsillo.
La abrió. Dentro había un anillo con un diamante. Sofía, cásate conmigo. No porque sea lo que toca, ni por lástima o gratitud, sino porque quiero pasar el resto de mi vida contigo. Despertarme a tu lado, dormirme a tu lado, hacer planes, discutir por tonterías y reconciliarnos. ¿Aceptas? Sofía lo miraba a través de las lágrimas. Lágrimas de felicidad. Sí. 1000 veces. Sí. Él le puso el anillo en el dedo y la besó. Un beso largo, tierno. ¿Se casaron en primavera? En abril. En esa misma casa de San Juan. Invitaron a poca gente, a los más cercanos, Marina, doña Isabel, Simón Romero, el personal del hotel, los amigos de Arturo. Sofía estaba en la terraza, con un vestido blanco, sosteniendo un ramo de rosas blancas y peonías, igual que el que una vez le había llevado Javier. Pero ahora ese ramo significaba algo completamente diferente, un nuevo comienzo, un amor verdadero. ¿Lista?, preguntó Arturo, acercándose a ella. Lista. Entraron en el salón, donde ya estaban reunidos los invitados, y Sofía vio en un rincón una figura familiar, una anciana con un pañuelo claro y unos ojos límpidos, transparente, doña Eudoxia. Sofía se quedó inmóvil. ¿Cómo estaba allí? ¿Quién la había invitado? La anciana sonrió, asintió y luego se llevó un dedo a los labios, como diciendo, es un secreto. Después de la ceremonia, Sofía la buscó entre los invitados, pero doña Eudoxia no estaba por ninguna parte, como si nunca hubiera estado allí. ¿Buscas a alguien?, le preguntó Arturo, rodeándola con un brazo por la cintura. A una mujer. Me ayudó una vez, quería darle las gracias. Ya tendrás tiempo. Tenemos toda una vida por delante. Sofía se acurrucó contra él, mirando el atardecer por la ventana. Sí, toda una vida. Una vida real, honesta, llena de amor. Y en algún lugar, en un parque de Madrid, una anciana de ojos transparentes caminaba por un sendero, sonriendo. Su trabajo estaba hecho. Otra alma había encontrado la felicidad, y eso era solo el principio.